son varias ya las consecuencias medioambientales que están saliendo a la luz a raíz de la pandemia que estamos atravesando. Vemos cambios en el aire, mismo en la tierra y también, sin ser la excepción, en el agua. Hoy es noticia que el riachuelo, detrás de mí, ubicado entre los 10 lugares más contaminados del mundo, aparecieron peces y tortugas. Si bien es cierto que es frecuente observar peces en las cuencas alta y media, es anormal que aparezcan en la zona baja. Y si bien todavía no se pudieron hacer testeos, es casi de sentido común vincularlo, a raíz de esta cuarentena, con el cese de las actividades industriales que hasta hace un mes tiraban sus desechos al agua y que hoy, por no trabajar, no lo hacen. Según Acumar, las empresas que aportan a la contaminación del riachuelo son en su mayoría curtiembres, elaboradores de grasa, fábricas de levadura y bebidas, triperías, mataderos, elaboradores de subproductos ganaderos y harinas de hueso, entre otros. Está claro que hablamos de industrias altamente contaminantes que no se les ocurrió mejor idea que tirar sus desechos al agua. Son los desperdicios de más de 22 jurisdicciones que influyen sobre la cuenca, en la que se ven afectadas más de 5 millones de personas. En el medio de la historia quedan años de lucha por parte de las organizaciones ambientalistas que lamentablemente poco han conseguido, y en el recuerdo quedan también promesas de políticos, intentos fallidos y un agravamiento cada vez mayor de la situación. Pero la historia con el riachuelo es larga. Tan larga que ya en 1811 la primera junta comandada por Cornelio Saavedra se comprometió a limpiarlo a un año de que se hubieran instalado principalmente mataderos en las zonas aledañas al riachuelo. De hecho, en honor a esa actividad es que antes del puente de la Noria se llama Río Matanza. Pero hoy la situación parecería haber cambiado de forma involuntaria. Debido a esta crisis sanitaria por el coronavirus, hoy solo el 20% de la industria está activa, provocando que los desechos que antes se tiraban hoy no existan. Esto, sumado a la poca actividad humana en el agua, provocó que un centenar de peces y tortugas sean vistas a la orilla del río, a la altura del barrio de La Boca. A mi entender, seguramente el agua del riachuelo está un poco mejor que antes del aislamiento y seguramente los peces se sienten más cómodos de ingresar en un cuerpo de agua con menos contaminación que en un cuerpo de agua totalmente contaminado. Esto nos tiene que hacer reflexionar y pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer en un futuro para que esos peces sigan estando en el riachuelo? Y creo que el principal factor a considerar es el control. Es decir, tenemos que, desde los distintos organismos de gobierno que trabajan en el riachuelo y en otros cuerpos de agua, tenemos que monitorear mucho para evaluar estas medidas. Seguimos recorriendo el riachuelo. De fondo vemos algunas de las industrias de las que hablábamos, algunas otras no las vamos a poder observar, pero son en definitiva las industrias que tiran sus desechos al agua y que lo han hecho por mucho tiempo. Lo llamativo de esto es que estamos hace solamente un mes de cuarentena y pareciera que con poco se puede ayudar mucho a la reconstrucción de un ecosistema. La pregunta quedará entonces si existe la posibilidad de una convivencia entre las industrias y la naturaleza. Es interesante reflexionar que esto que está pasando, que estamos viendo, que mejora la calidad del agua, que mejora el ruido en la ciudad, que los peces vuelven al riachuelo, es algo circunstancial. Tenemos que empezar a pensar en políticas a largo plazo. Las políticas a largo plazo nos van a permitir cambiar estos patrones de conducta y nos van a permitir prevenir pandemias, desastres naturales, los impactos del cambio climático, etc. Si bien este es un caso diferente, no es el único ejemplo donde el agua empezó a cambiar. Hemos visto, por ejemplo, en el delta cardúmenes de peces que aparecieron en lugares donde antes no se los veía, seguramente relacionados a la reducción de actividad humana en cuanto a lanchas, botes y movimiento en el agua. Algo parecido pasa en el arroyo El Claro, lugar que antes de la cuarentena estaba altamente contaminado y que con el paso de los días se fue limpiando. Arroyo El Claro, un claro ejemplo, valga la redundancia, de un agua altamente contaminada.
Estamos en una zona llena de plantas automotrices, de countries, de empresas que tiran sus desechos al agua y generan un grado de contaminación muy, muy alto. De hecho, hasta hace no mucho se han podido ver heladeras, por ejemplo, materiales como el mercurio, el plomo, es decir, altamente contaminantes. En pantalla vamos a ver algunas imágenes de lo que era antes de la cuarentena y luego vamos a ver imágenes después. Vamos a ver cómo, con el paso de los días, se fue limpiando de manera natural. Esto no quiere decir que la basura desapareció, sino más bien que está en otro lugar. Pero esto habla de que evitando la actividad humana, evitando los desechos en el agua, el arroyo puede mejorar muchísimo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, quizás hasta el hartazgo, que el agua es vida, el agua es salud? Bueno, por lo menos en las condiciones que estaba antes de la cuarentena, el arroyo El Claro, eso no era vida ni era salud. Por lo que uno podría hacerse la pregunta, que suena lógico, relacionar la calidad de vida con la calidad del agua y teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, si hay alguna relación entre estos. Me han llegado una serie de trabajos científicos que mencionan que han encontrado coronavirus en ríos y arroyos cerca de los desagües cloacales y pluviales de determinadas ciudades. Si hay poblaciones vulnerables que están tomando agua de estos ríos o arroyos, podría existir una fuente de contagio importante para analizar, y las ciudades tendrían que empezar a plantearse desafíos con respecto a la infraestructura, ¿no? Si bien entendemos y somos parte de la crisis, esta y tantas otras enseñanzas son de las cuales podríamos aprender. Porque al fin y al cabo, estas noticias llamativas se suman a las tantas otras manifestaciones que hoy por hoy está teniendo la naturaleza.